están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Bueno, hay mucha gente que está movilizada hoy, por supuesto, en los distintos puntos de la ciudad porque hay inconvenientes en el tránsito y, por supuesto, ya el informativo central de Unicanal va a tener todos los detalles acerca de este inconveniente. Hoy estamos en un... no quiero decir, pero... ¿Qué? En un jefe ¿Por qué? en Asunción de la mañana. No. Ah, sí, con el tránsito. Taxistas grabando colectivo, ahora ya esto. ¿Vos sabés que esos son No los sé si de alguien la- más quiere cerrar las calles, ¿verdad? Por alguna Claro, pues sí, razón. se le antoja, Hay todavía, hoy es el día queda indicado. todavía algo del día para cerrar El algo. tema es Iba a que decir un el de la gran di- yaguá, pero no. No, hasta ahí no. el tema que está pasando ahí en Mariscal López y San Martín es de la línea 18. Son, o sea, no, esa- son más y que ahora se sumaron 2 líneas más, creo. Sí, siguen ahora puede ser, cerrando, pero son ahora todas, sí, ¿sabes todas. qué pasa? Están circulando con medida cautelar. Sí. O sea, Sí. el tema es simple, recurren a la justicia para seguir violando la ley. Simplemente eso. O sea, ahora Lo que en pasa es que, realidad ahora se levantó y están enojados. ahora se levantó, o ¿Por qué? sea, ahí se hizo justicia. Según tema ellos están es en que- regla, ¿eh? No, ¿En qué Ahora, ya no regla? matar al mensajero. No, yo estoy ya contando sé. algo que acabo de esto escuchar es que el dicen caldo ellos. en el medio está el senador de la Nación. Y yo no sé- Literalmente en el medio, acostado. Acostado. Sí, en con su colchón. Yo colchón. no sé francamente por qué acá se permite todo eso. Acá, discúlpame, Acá no, se no permite- tenés fuero para hacer esto. Pero acá se ¿Sabes permite qué? todo, Pedro, Fuera, con o pues. sin fuero. Y sí, ya, ya. Quiero tomar lo que decía No entiendo yo, la verdad. el Hay colega... distintas clases de fuero, ¿eh? De fuero. Sí, El fuero es Un para auto la amarillo actividad últimamente es legislativa. un fuero también. también. También, Yo ¿no? lo que quería decir es, quería sumarme nomás a lo que mencionaba hoy el colega Pope Spinzi, Ah, que sí, sí. decía, hoy, lo que vivimos hoy, y se continúa viviendo hasta ahora, porque mucha gente todavía está padeciendo lo que ocurre hoy, es que un grupo, él decía patota, ¿verdad? Patotita, un grupito relativamente organizado puede tomar la ciudad Claro. ante la vista de todo el mundo y puede generar un caos tremendo. Y vos ¿verdad? sabés que las fuerzas, total las impunidad. fuerzas de seguridad no saben qué hacer porque fueron tantas veces manipuladas que tienen miedo de actuar. Es la sensación que te da. No, ahí está el Mm. senador en el medio. No. No, No, o pero van, y además hacen, que es- o van y hacen, digamos, dentro de sus atribuciones muchas veces su Claro. trabajo y después la reprimendas para ellos, ¿verdad? Exacto. Bueno, lo que pasa es que también hay algunos colegas que... Sí, El sí. caso de ayer que le contaba de esta abogada Sí. que estuvo acá, Mm. Montanía. Eso no fue una detención violenta, discúlpame. No sé si vieron toda la secuencia de la detención. No, yo vi No, no parte vi todo, del, yo no vi todo. del No, video. no se lo que- quiso identificar. Dos, no Mm. quiso ser arrestado. O sea, no se quiso identificar y se resistió. ¿Qué le va a decir? No, señora, por favor, venga. Hubo un forcejeo. Pero obviamente los medios ya, ¡paf! Y no fue así. Pero claro, si vas a hacer cumplir con tu deber como institución, tenés que hacerlo más allá de los titulares y los artículos, ¿viste? Pasa que en el Pero caso eso del... tenés que hacerlo si tenés justamente el apoyo necesario y que no te Claro. van a estar manipulando después. El apoyo, yo diría, en la logística, porque también si yo quiero hablar del caso particular, digamos, de los taxistas, para aterrizar lo que decía Pedro, sí. es una cuestión también, como decía bien Oscar Lovera, que fue una de las víctimas, una Ejemplo. cuestión de número también, es decir, la policía estaba absolutamente en una cantidad inferior, y no solo eso, o sea, también por lo que yo vi y lo que yo deduzco y asumo, mi posición, digamos, estaban buscando luego desestabilizar, porque esa actitud de prepotencia o esas Claro. frases discriminatorias hacia, en este caso, a las periodistas mujeres también, hay absolutamente Claro. maleducados, buscando un desborde. Entonces también yo creo que ahí es donde la policía, bueno, tiene que tener el tino de un poco controlar, porque ya estaban cerrando todas las calles, Yo ¿verdad? con Eso el ya era tema- como el momento álgido nomás. Con el tema taxi y aplicaciones, sea el nombre que fuere, digamos, ¿verdad? O transporte alternativo al taxi, si es que le quieren llamar de alguna forma, que es un extra. O sea, el origen en sí no es una... a ver, si No bien hay vas gente a que se vivir dedica de a eso, claro. pleno de eso, el origen en sí de este tipo de aplicaciones y demás son alternativas para combinarlas con una actividad que Claro. uno pueda tener. Es una salida laboral extra para Claro. optimizar algunos recursos, como Claro. si yo me voy de aquí al centro y vivo en San Lorenzo, aprovecho, levanto pasajeros por el camino Doble digamos, sentido, ¿no? y combinamos, ¿verdad? Se beneficia Eh, el que conduce y se beneficia el que Exacto, contrata el yo servicio. pago el combustible para ir hasta mi trabajo con otro pasajero que se sube y necesitaba ir hasta allá y entonces Sí. van combinando así. En su origen o en sí mismo no están vistos como una ocupación fija. Claro. ¿Sí? Eso por un lado.
Y por el otro lado, hoy yo veía parte de la movilización y lo que ocurría frente al Palacio de Justicia. Y yo tengo que decir que independientemente de lo que vivimos en las calles, el enjambre amarillo ha perdido fuerza. Hoy no estábamos ante un nivel de acatamiento como hemos visto en las primeras movilizaciones del enjambre amarillo y no podemos equivocarnos al presumir que sí estaban muchos de los taxistas porque había muchos taxis. Sí, ¿A eso qué sí. voy? Muchos de los que nosotros vimos, de los directivos de las distintas organizaciones, son dueños De de las paradas. muchísimas paradas dentro de Claro. Asunción y Gran Yo lo que Asunción. siempre hablamos. Y son los dueños de una flota muy grande de Sí, vehículos. señor. Entonces, Sí. taxistas genuinos como dueños de parada, vehículo y trabajadores del sistema de Chofer. taxi, claro, y chofer al mismo tiempo, trabajadores del sistema del taxi, no sé si eran muchos, yo no sé cuál fue hoy el nivel de sea, es acatamiento, que por más que hoy- ellos hoy nos digan fue del 13.000% y nos digan que O fue sea, lo es que ahí máximo. también es donde, bueno, yo la otra vez conversaba con un taxista justamente de ir al aeropuerto y donde, en este caso, él trabaja, digamos, con un familiar. Pero ahí es donde hablábamos y decíamos que en realidad esta guerra no es tanto de los taxistas que terminan siendo empleados en situaciones muy lamentables, además de una absoluta No, y precarización choferes laboral, con una sin situación ningún precaria. beneficio social, entre otras cosas, sino que es una guerra de los dueños, de los grandes dueños de las paradas, que Claro. son quienes comercializan con esto. Entonces, bueno, también puntualizar esto Claro. cuando a No, veces decimos los claro. taxistas, Pero pero también, es como la etiqueta nomás, pero yo Claro. insisto, sí es una guerra de la mafia o de los de los dueños grupos, de las claro, paradas. pero también tengo que decir lo siguiente, muchos taxistas decían, a mí me molesta que engloben la situación. sí, exacto. Que digan todos los taxistas. Yo entiendo que les puede molestar como a mí me molesta cuando digan todos los miembros de la prensa Sí, y toda la así historia. mismo. Claro. Pero, a los buenos taxistas, a los honestos, de los muchos que yo conozco, porque en mi situación particular me he manejado en taxi por años, cuando Sí. iba al colegio a la mañana por los horarios y conozco a familias enteras de taxistas de tradición que se han dedicado de una manera súper honesta. Bueno, sí. Y ahí claro que hay Y súper muchos. confiable, que voy a Y tener súper un- confiables con la seguridad de que mi padre podía entregar a sus hijos a un hombre que se dedicaba a manejar. Ahora, tengo que decir Sí. que generalizamos porque vemos solamente a los patoteros. Entonces nosotros como usuarios no podemos embanderarnos por la misma lucha que tienen que encabezar los taxistas honestos. Entonces Sí. nosotros vemos una sola cara de la moneda y no podemos permitir o pretender, mejor dicho con esto, de que la gente diga, no, son unos pocos los malos taxistas, cuando en realidad lo único que vemos es ese lado. Bueno, Y por es- otro pero lado, que eso lo que se critica pasa, mucho del disculpa, servicio. Mariana, es lo que pasa con el tema de los policías. Son Claro. todos corruptos. Hay buenos policías. Bueno, pero el tema es que se hagan sí. sentir. Pero Hacete hay una sentir, por lo diferencia menos. sustancial, No y vamos sé. a ir con otro invitado, hay una diferencia no- sustancial ahí. El oficial de policía, por una estructura verticalista, no se puede sublevar a tiene otro mecanismo, Pero correcto. no hay que obediencia tiene. debida Claro, pero ante hechos de tiene, corrupción. tiene, digamos, otra cosa, pero es muy Es una distinto a un vieja taxista discusión, sí, que una no, vieja que discusión. si bien es cierto, va a ser perseguido a lo mejor por las asociaciones de taxistas después, pero si son mucho más que dos los honestos, No. Porque no van a tener podrían el imponer. apoyo de la ciudadanía. Pero vemos un solo lado, vemos a los patoteros de Y siempre. son los que son en las caras. No Bueno, sé si hoy no vamos a tenemos hablar del WhatsApp, tema. entre paréntesis, pero sería bueno escuchar Vamos o a leer lo que dice la vamos a gente. cambiar de tema, ¿verdad? Entonces, Sí. Y se viene entrarían lindo de tema contramano ese, claro. los temas de WhatsApp, pero igual, ya nos acompaña el ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Sí. MUP, pero no es el sistema de transporte, ya claro, Anianga, después vienen los taxistas acá frente al canal a buscarle al ministro. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bien, ¿cómo estás? Hemos aprendido ya el Ministerio Y de vos sabés Urbanismo, que eso Vivienda y no, Hábitat. no vas a creer No que, es bueno, es MUF una cuestión con de H. tiempo también. Siempre la gente se acordó cuando hubo transiciones, primero se acordaron del IBU, después pasó Claro. al Sí. FONAI, etcétera, ¿verdad? Últimamente Senavita y todo el mundo me dice, ahí viene el ministro de la Senavita todavía. Sí. Pero esto del mundo viene muy bien porque se va Se- posicionando se fija el en nombre. VH, ¿verdad? Sí. Tenés que Tenemos poner- más o menos el nombre parecido. Bueno, ministro, han sido jornadas intensas también en muchos acuerdos al que han llegado con organizaciones. Creo que una de las últimas fue con Techo Paraguay, ¿verdad? Hoy firmamos y te tengo buenas noticias que después también voy a transmitir. Firmamos porque consideramos de que es muy importante, muy bueno el trabajo que ellos hacen, sobre todo incentivar a estos jóvenes que hoy día están colaborando con el sentido de ir primero haciendo un censo de las necesidades de los asentamientos urbanos que existen tanto en Asunción, que ya lo realizaron en el 2015,
Ahora están cerrando un censo en donde van a poder corroborar un poco Sí, los datos. cuál es la diferencia entre el 2015 y 2018. Y creo que este acuerdo marco que hemos suscrito nos va a permitir también acompañarles a ellos. ¿Por qué no ayudarles en lo que están haciendo, que es un buen trabajo? Y al fin y al cabo tenemos el mismo objetivo, que estos asentamientos, primero, antes que nada, tengan una regularización, sepamos cuántos son, y segundo, podamos conseguir los fondos necesarios para poder ayudar. Este estudio que ellos hacen habitualmente, que en el 2015 tenía datos, pero independientemente a lo doloroso que puedan ser muchos de los datos, eran espectaculares, digamos, porque no Claro. conocíamos la realidad. ¿Aportan datos que hoy no tiene la Secretaría o con el Ministerio, o con el tiempo se ha trabajado también institucionalmente sobre datos? No se ha trabajado muy de cerca, pero lo importante es que acá ahora manifestamos nuestra intención hasta de colaborar económicamente con ellos. Es decir, ellos pueden realizar una cantidad entre 500, 700 viviendas que consiguen gracias a los aportes de mucha gente solidaria, y el ministerio también puede aportar, hacer su aporte, porque al fin y al cabo era lo que yo siempre venía mencionando, son soluciones habitacionales que nuestra gente necesita. Claro que son, y siempre aclara la gente de techo de emergencia, no son viviendas definitivas. en Duran las que 4 se- a 5 años más Sí. o menos, pero sirven, ponerle en muchos lugares que no tenemos por suerte acá, un cataclismo, un terremoto, Claro. son situaciones de emergencia que después posteriormente se le da la reubicación final, que es lo que corresponde. Sí, sobre todo, y esto puede ayudar en muchas veces cuando van a esos refugios que, Claro. independientemente de la emergencia, se vuelven lugares peligrosos, ¿verdad? Por las estructuras mismas. Mariana y Pedro, o Pedro y Mariana, porque Creo que ayer comenzó ayer Pedro, sí. inició No, yo, sí. Mariana, porque yo quiero entrar después No se a, otro, peleen, ¿no? a otro tema que tiene que ver con lo... Más adelante, en todo caso, Bueno. le pregunto. Que es justamente la pelea del viejo modelo con el nuevo modelo que Ahí. le puede afectar también a estos ¿Haces tu planes pregunta de... ahora, Pedro? No ¿O sé después? si ¿Después? tenías vos con lo venía. No, como quiera. En realidad sí puedo cerrar lo de techo, entonces. A ver, Todos están- no, pero no entendí. Por favor. pues, Yo quería Eso darle pasa cuando estamos un pocos. apoyo, que es el mensaje final. Le agradezco mucho a los jóvenes. Claro. Claro. Eso para mí fue invalorable, y le instaba a que sigan trabajando, porque eso es una causa muy noble, y ojalá que alguno de la gente que de techo o de estas otras, digamos, de Sí. estas organizaciones que se dedican exclusivamente al tema de las viviendas, el día de mañana ocupen, ¿por qué no decirlo?, el ministerio, ¿verdad? Que es lo importante. Ministro, pero me gustaría, yo conozco también el trabajo de techo, de hecho, digamos, apoyado en varias ocasiones. Ahora, sería bueno aclarar o ampliar un poco en qué consiste, digamos, este acuerdo. ¿Por qué no va a faltar el que diga? O sea, ¿por qué el ministerio debería subsidiar a una organización que es, en todo caso, externa? ¿O por qué el ministerio no invierte en líneas o de soluciones ya a largo plazo si ya tenemos una organización que haga, digamos, el trabajo de emergencia? Por supuesto que no van a cubrir Claro. todo, pero ¿dónde viene para usted el fundamento de por qué esta alianza es importante y dónde se Mira, complementan, nosotros, etcétera? Y acá en el programa de ustedes me he comprometido prácticamente a doblar lo que se ha hecho en situaciones anteriores, y son soluciones habitacionales. Soluciones habitacionales, el 60% de la torta grande de 800.000 a 1.000.000 de viviendas que hay que darle una solución, son para refacciones, no son precisamente para hacer casas nuevas. Claro. El 22% no va a hacer casas nuevas. El 60% tenemos barrio emblemático. Voy a guiarme para Asunción. No, en el interior también, por supuesto, pero ponerle barrio obrero, ¿cuánto hace? Hay casas de 40, 50, 60 años. Necesitan una reforma, cambiar el techo, a lo mejor hacer una ampliación de un dormitorio más, es decir, y todo suma. Desde el ministerio no tenemos solamente una mirada a lo social, sino también he venido acá a explicar lo que es la clase media, media baja, los funcionarios públicos, es decir, todo ayuda, Mariana, y yo creo que este complemento que nosotros vamos a hacer también ayuda. Es decir, ellos tienen 500, 700 casas, a lo mejor con ellos podemos hacer 1.000 o 1.200, ayuda. Claro. Hay que solucionar mientras interinmente vamos creando las grandes soluciones, porque De fondo. no solamente desde el ministerio estamos pensando hacer las viviendas, siempre lo he mencionado acá, la gran diferencia es vivienda y trabajo cerca. Entonces, mientras interines están allí, nosotros le damos una vivienda por lo menos que vivan decorosamente hasta que podamos tener el complemento exacto que es vivienda y trabajo cerca. Y sobre ese punto también, ministro, pues, una cosa tiene que ver con otra y debe ser tratada así también, porque si no son políticas aisladas de cada ministerio, Sí. ¿verdad? ¿Sabe No cómo vamos- se llaman eso en urbanismo? Exactamente, tipo gueto.
Sí, Vos la exacto. llevás, Son guetos. ¿verdad? Le solucionás 1000 o 2000 viviendas, los dejás ahí apartados, pero no le estás Una dando isla. la esencial de la Exacto. vida, que es el trabajo y Y una terminan buena vivienda. saliendo. Claro. Terminan saliendo ahí. Pero quiero hilar también esto, ministro, a una conversación que en este programa lo hemos tratado y va a volver el año que viene y va a estar así hasta que se discuta de fondo, que es lo que se llama el servicio militar obligatorio, que genera tantas dudas y demás. Y ha saltado la idea del servicio social. Entonces, esta también puede ser una oportunidad en donde el ministerio con otras alianzas, digamos, y cuando se transforme una ley, que hoy es obligatorio el servicio militar, pero no pueden entrar todos los chicos ni si quisieran, ¿verdad? Hemos hablado acá de números. Este puede ser un servicio social en donde nuestros adolescentes cumplan el rol que no pueden cumplir o no Totalmente. quieren en el servicio militar, pero sí hagan un servicio social a la comunidad en donde se encuentren, ¿verdad? Puede ser una alianza también por ese lado. Vos sabés que nosotros el problema que tenemos también es, viene un poco de raíz de la familia mismo. Increíblemente la gente que va a aceptar a lo mejor esa parte social son la gente de clase media, media alta. Claro. Y el de clase media, media baja que podría usar eso para formarse. Porque Exacto. cuando nosotros le estamos formando a través del Ministerio de Trabajo, en este caso Ministerio de Vivienda, están aprendiendo un oficio. Sí. Lo peor para el joven es estar de tecoreí, en la esquina, tomando tereré, hablando con los muchachos. Eso no genera ningún resultado a la larga. Y no solamente en eso que vos acabas de decir, también, ¿por qué no ellos pueden trabajar en panadería, en formarse, en carpintería, por ejemplo, hacer muebles, ya que anticipen lo que puede hacer el Ministerio de Educación, que necesita todos los años cambiar los muebles, cambiar las sillas, los pupitres, etcétera, ¿verdad? Yo creo que es una política y acá viene un poco, quiero hacer un comentario, si me permiten, referente a lo que ustedes decían. Acá falta un poco más de mano dura, porque una minoría bullanguera últimamente le anda ganando a una mayoría silenciosa. Es decir, Totalmente. los paraguayos tenemos que despertarnos un poco y decir, che, pará un poco. Como ustedes bien lo decían, ¿verdad? Los buenos taxistas, pará un poco. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. ¿Y cuáles no van a parar eso? Eso es como querer tapar con los ojos lo que se viene. Esto es una tendencia mundial. Claro. Se viene el cambio. Claro. La persona que no entendió y todavía seguía insistiendo en que podía tener un alquiler de películas, Sí. hoy día está fundido porque Netflix le ha ganado el Claro, mercado. Es claro. decir, hay que ver cómo vienen los cambios a acompañar. Y de ese lado yo quiero darles la posición. El gobierno le ha ayudado con tasas baratas a los taxistas para que puedan cambiar sus vehículos, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema principal, una minoría bullanguera le está ganando a una mayoría que es nuestra idiosincrasia, callarnos ante estas cosas. Lo que pasa es que viene con un discurso ñembo social. Porque estaba mirando incluso tweets, decían impresores gráficos contra la factura electrónica. Es así, no nos van a dejar sin trabajo. Taxista contra estas aplicaciones, nos van a dejar sin trabajo. En fin, están cerrando ahora a Mariscal López y San Martín porque se les levantó la medida cautelar que ellos presentaron para seguir operando en condiciones irregulares. O sea, no, pero ese es nuestro trabajo. O sea, todo se justifica con eso. Y recién decías que, bueno, vos querés, una apuesta fuerte en cuanto a la construcción de viviendas para todos los sectores sociales, ¿no? Pero para eso se necesita un poco que la industria de la construcción, cosa que está pasando, se vaya también ayornando y también Totalmente. achicando los plazos. Ahora, ¿qué pasa? Y yo sé que vos lo sabes perfectamente, que hay gente que obviamente que vive, que provee de productos para las viviendas, por ejemplo, las tejas. Gente que vive haciendo las tejas, en fin, ya cuasi artesanal, que en su momento fue interesante, pero hoy por hoy seguir con eso, es decir, bueno, lo que podría hacer en 2 o 3 días lo voy a tener que hacer en 3 semanas. Y eso te posterga si vas a hacer algo a escala. Pero sin embargo, me imagino, yo quiero saber tu punto de vista, cómo vas a encarar eso, porque si vos planteas una cuestión distinta, decir, no, ya no les vamos a comprar a ustedes, nos vamos a proveer con esta industria, te van a decir, mira, vas en contra de nuestro puchero, nos vas a dejar sin comida. Entonces, decime, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, Nosotros ahí paramos ayer todo tuvimos y seguimos con las tejitas. digamos, una reunión muy grande en donde vinieron todas la mayoría de las olerías, ¿verdad? Lo tuvimos ahí en el Congreso
Y yo escuché todas las ponencias. Sí. Y todas las cosas tienen solución con creatividad. Claro, pues. El Todas tema es que las quieran cosas aceptar y tienen cambiar y solución con ayornarse. creatividad. Claro. Entonces, llegamos al siguiente acuerdo. Las viviendas sociales, vamos a seguir dando el apoyo para que se construyan con materiales nacionales, pero de acuerdo a la calidad que nosotros vamos a exigir. Es decir, te voy a dar la ventaja, pero vamos a exigirte una misma tipología, porque algunas veces vos empezás a techar una casa y querés usar otra teja, ya es otra totalmente teja. diferente. Diferente. Vamos a marcar las reglas de juego, les vamos a seguir apoyando, pero las nuevas construcciones de la clase media, media baja, vamos a poder hacerle y que la gente elija la alternativa que quiere. Es decir, nosotros estamos solucionando un problema que afecta prácticamente a casi 30.000 familias que viven de esto, ¿verdad? Les advertimos que se vienen los cambios, porque no podés seguir vos con el mismo celular ladrillo que usamos hace 20 años y hoy día la tecnología te indica hacia otro lado, ¿verdad? Y le advertimos de que vayan atendiendo a los cambios que hay, pero los futuros ampliamos nuestra base con la clase media, media baja, dándole las alternativas a la gente a que elija el material que quiere. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Todos los problemas se resuelven con creatividad. Hablábamos del taxi. Ellos tienen que conseguir y mejorar su servicio de modo a que vos no necesites. ¿Por qué? Porque uno busca la necesidad de otro vehículo conocido, con una persona que te maneja y que tiene con aire acondicionado y que tiene en buen estado? Que pongan en las mismas condiciones. El Estado no tiene que ser subsidiario. El Estado tiene que apoyar y acompañar, pero no podés estar subsidiando porque esto sería un continuo de sangre, ¿verdad? Ministro, nos decías hace un rato buenas noticias que se Sí. vienen además de estas uniones. ¿Qué más se viene? Mira, hoy el presidente de la República nos comunicó oficialmente que Taiwán ya ha refrendado el compromiso y tenemos 66 millones de dólares para construir 2.000 viviendas en el Bañado Norte. ¿Qué nos falta? Se lo comuniqué al intendente de la capital. Nos dan el terreno, por favor, porque esto va a ser de una gran ayuda para la ciudadanía, en donde el Ministerio de Obras Públicas o el MUP, nuestro Ministerio de Urbanismo y Vivienda, va a ser el refulado, va a gastar allí y va a construir 2.000 viviendas, más 1.000 que aporta, 2.000 con el crédito, más bien donación que nos da Taiwán, la hermana República de Taiwán, y 1.000 que va a aportar nuestro ministerio. O vamos a tener que, lastimosamente, ese dinero cuando viene no podemos esperar. Claro, no. Una Vamos a vez que el tener dinero que está, hay hacer lo que se hizo en el anterior periodo de construir viviendas en el otro lado. Pero yo creo que el intendente lo entiende, la municipalidad, los concejales también lo entienden. Es una oportunidad única para la capital. Claro. Y después muchos ciudadanos vamos a salir a decirle, la pucha, podían haber solucionado el problema de 3.000 Cerrado. bañadenses, que es un gran inicio para la costanera norte y también para la costanera sur, que también se está trabajando en eso. Y creo que prontamente, acá no hay que dudar. No. Acá no hay que dudar. Acá hay que ponerle mano para un país emergente como el Paraguay, pasar hoy día por la costanera y ver toda esa... no corresponde a los ciudadanos que merecen vivir dignamente. Yo creo que El están terreno- dadas las condiciones. Así es que cuestión te del doy terreno esa ya. primicia, todavía ni con la radio no lo he hablado, pero estamos ya como para recibir probablemente el año que viene, gracias a la colaboración y el trabajo que hicimos también. Porque nosotros le Claro, que le convencimos presentaron al el- embajador y a la propia presidenta de decirle, mira, vamos a hacer un conjunto interesante, no hagamos más 30 viviendas acá, 50, 70, 80, hagamos una cosa que quede, y tomaron eso como un desafío. Así que creo que esa es una muy buena noticia. Dentro de poco, para los bañadenses sobre todo, ya se cuenta con el capital y solamente falta la voluntad de la municipalidad, tanto de los concejales como del intendente, de que nos pasen las tierras para que nosotros podamos empezar a trabajar en ello. Hay que transferir el terreno al ministerio y ahí ya comienza, digamos, el Asimismo, proyecto. nosotros Ok. tenemos la potestad, quiero que recuerdes de que Taiwán es, Sí. es una nación y ellos hacen convenio nación a nación, no pueden hacer convenios, y creo que están dadas todas las condiciones. Va a ser un gran Ojalá que sí. alivio. También el arzobispo ha intermediado para que... Las tierras que son para viviendas sociales, no se discute, hay que hacerlo. Ahora, las tierras que van a venir para el sector de la clase media, media baja,
inclusive para cerca de estos sectores tenemos que crear algún tipo Claro, de servicios, fábrica, sí, sin duda. algún tipo de trabajo, alguna ensambladora de motos, que les dé trabajo a esta gente. Trabajo y servicios, Eso sí ¿verdad? podemos, se está creando también en paralelo una asociación que maneje esos recursos, Claro. ¿verdad? Bueno, ministro, felicitaciones por ese acuerdo y falta, ojalá que, a ver, el proceso que hay uno que está esperando hace más de un año ahí que para completar el superviaducto, no, a ver, para conectar Ñuguazú con la costanera, Sí, hasta los dos puentes. ojalá que Sí. esto sea mucho más rápido y son 3.000 viviendas, Más de 3.000 casi 2 años, familias, ¿verdad? ¿verdad? O sea, Sí. es importante. Felicitaciones, ministro, por eso y esperemos que se pueda dar, ¿verdad? Yo creo que sí, hay toda la buena voluntad. Ahora, la eficiencia tiene que ser con rapidez también. En este caso no tenemos que dudar y ojalá que la Intendencia y los concejales sobre todo puedan dar ese gran gesto para que nosotros con todo el apoyo del gobierno invirtamos casi 100 millones de dólares van a ir para solucionar en parte el tema de los bañadenses. Gracias, ministro, es muy A amable. ustedes por el tiempo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, vamos a hablar de educación en esta parte del programa, si bien ya hoy oficialmente se conocieron los resultados, o por lo menos los presentó el Ministerio de la Evaluación PISA, es un Sí. diagnóstico que ya era Sí. conocido, que es Conocido, conocido sí. por todos, digamos, por lo que hemos vivido en estos años, y después los otros estudios que han dado resultados similares al de PISA. Por eso la idea es tratar de hablar un poco en proyección a qué es lo que se viene, cuáles son las expectativas y sobre todo hacia dónde ir apuntando la conversación para que después esa conversación se convierta en acción. Está el doctor Fernando Telechea con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Por favor, está también Oscar Candia, que es de UNEPI. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación a todos y espero colaborar con el debate. Doctor, el otro día hablábamos incluso también con otros protagonistas del mundo de la educación y yo le hacía una analogía como cuando hablaba con un padre hace poco y me decía, mi hijo tiene 10 diagnósticos ya y todos me dicen lo mismo, pero no puedo empezar nunca el procedimiento para curarle la gripe porque me falta el diagnóstico número 12, ¿verdad? Y venimos haciendo hiperdiagnósticos o sobrediagnósticos de la misma realidad. ¿Cuándo debe comenzar esta conversación profunda acerca de qué hacer con estos resultados? Ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? ¿Por dónde comenzar este gran pacto de educación que se tiene que dar sin dudas? Yo creo que tenemos que comenzar con una filosofía de la educación paraguaya. La educación en nuestro país está carente de una filosofía que le dé un hilo conductor epistemológico de tal manera a llevar a cabo una educación pegada a la investigación. Todavía nosotros seguimos disociando la enseñanza de la investigación. Los catedráticos universitarios mismos disociamos la enseñanza de la investigación. En ningún nivel educativo se debe disociar la enseñanza de la investigación. Tenemos que aprender a investigar y tenemos que aprender la investigación interdisciplinaria. Yo creo que eso es fundamental. Una filosofía de la educación paraguaya. Se ha traído el constructivismo cuando se habló de la reforma educativa. Correcto, Piaget, Auvel, Vygotsky, grandes teóricos del constructivismo, europeos, pensadores. Una cosa es Piaget y su laboratorio de Ginebra y sus experimentos en la Sorbona, Francia, y otra cosa es traer esto al Paraguay e implementar en nuestras universidades, en nuestras escuelas y colegios, ¿verdad? Donde uno de los problemas más graves es que seguimos hablando de problemas en matemáticas y en comprensión lectora. En realidad, ¿por qué les digo que estamos entendiendo mal estos temas? Porque, en primer lugar, no existe una diferencia entre lectura comprensiva y lectura incomprensible. La lectura es un proceso de la intelección. El que no entiende no lee, así de sencillo. El que no interpreta un texto no lee. Es decir, tenemos que enseñar la interpretación. Y ese es un proceso que se inicia
en la educación inicial, en los primeros 3 grados, primero, segundo y tercer grado. El que no aprendió a leer y escribir correctamente en el primero, segundo y tercer grado tiene tremendos problemas en los grados y cursos superiores, tanto en el nivel de la inicial y la media, y después para insertarse en la universidad le cuesta muchísimo alcanzar el nivel, aunque nuestras universidades no son de un nivel muy elevado, con todo les cuesta muchísimo a los estudiantes. Es decir, por allí comienza el tema. El tema es bastante intrincado, es complejo y tiene diversas aristas. Óscar, ustedes, digamos, dentro, o como alumnos dentro del sistema, cada año, digamos, el sistema da cierto perfil al alumno que al año siguiente a lo mejor se cambia, y yo, dentro de ese marco de no tener una filosofía de educación, yo terminé hace 10 años y puedo ser absolutamente distinto a ustedes, y vos hoy podés ser absolutamente distinto al que viene dentro de 3 años. ¿Cuál es la identidad que sienten ustedes que reciben de la educación? Bueno, Si es que hay alguna no. identidad, ¿verdad? de hecho que hay una identidad que no se trabaja de una manera muy directa, es indirecta y que vos sentís desde que estás en educación inicial. Pasa que el sistema educativo paraguayo, y PISA da la razón, se enfoca más en otras cosas que en calidad. ¿Y en qué se enfoca? En formar personas que obedezcan a la autoridad, personas que sean sumisas, que respeten a la autoridad, que respeten al director, que respeten al profesor, y no se enfoca el sistema en enseñarles a criticar, a pensar, en analizar, porque el sistema educativo le dice, si el director dice que vos tenés que venir, qué sé yo, con uniforme, haciendo 50 grados de calor y a vos te sofoca y caminás desde 5 kilómetros otra vez, te enseñan a aceptar antes de cuestionar por qué yo debo aceptar esto si evidentemente me está haciendo mal. Entonces, el sistema educativo está enfocado en formar a gente que obedezca, no a gente que sea ciudadana. Porque, por ejemplo, seguimos con los mismos problemas desde el 89, de la transición democrática, de corrupción, de clientelismo, es porque no se ha formado ciudadanos en esos 30 años de democracia. No La se visión forma. crítica, es decir, La visión no estamos hablando de la crítica. falta de respeto, sino la visión crítica. Sí, la ¿verdad? visión crítica, la visión de, sobre todo, saber defendernos como ciudadanos, defender los derechos que como estudiantes recién venimos trabajando desde hace algunos años, principalmente 2015, o sea, se recordarán las manifestaciones, movilizaciones. Y también hay otra cuestión que, más que nada, el sistema educativo se enfoca mucho en formarte para que seas mano de obra, para que seas mando medio. Por eso existe el bachiller técnico en administración, en contabilidad, muchos bachilleres que son creados para satisfacer necesidades del mercado y no necesidades de la sociedad. O sea, realmente la sociedad necesita tanta persona formada en mano de obra, o necesita ciudadanos conscientes, críticos, que sepan realmente defender sus derechos. Es al menos lo que nosotros como estudiantes vemos. Claro, la discusión, digamos, que plantean también Sí. en el... Pedro y Mariana, Mariana y Pedro, como No, ustedes después se pongan de acuerdo, porque al final... No, claro. Lo que carece Paraguay es justamente de mandos medios, Oscar. Ese es nuestro problema. Tenemos muchos abogados, pero termina después pidiendo trabajo como ¿Qué oficinista. abogado tenemos a ese yo? Bueno, además... Te dice alguien que entró por la facultad, no te digo por Mariana que se acaba de recibir. No, estoy- no. Estamos No, hablando, pero ¿verdad? estamos hablando No que entremos en necesitamos- eso, por favor. Sí, más de 50.000 abogados. Sí, ¿de qué vamos a hacer con todo? Es más, en el presupuesto ahora van a aumentar un poquito más el rubro para que haya más médicos. Claro, Necesitamos muy más bien. médicos. Y hace años hay como un cuello de botella, hay miles de postulantes, pero hace años tenemos lugar para 100 nomás. Parece que ahora va a cambiar. Hasta menos, inclusive. A veces claro. también no sé. Y ahí está, pues. Ese es nuestro problema. Pero más allá de todo esto, los resultados de PISA-D, es el nombre de este estudio que se hizo, arrojó algo que ya sabemos todos. O sea, no es ninguna novedad. Simplemente que después que nos dice, porque nos dijo una organización internacional, pegamos el grito al cielo. Sabemos cuál es el problema. Sabemos que no se está invirtiendo en educación como se tiene que invertir. Entonces, en consecuencia y simétricamente, tenés los problemas y se generan esos productos, como ahora se dice, de manera simétrica a lo que estás invirtiendo. Ahora, uno se pregunta,
y quiero saber el punto de vista de ambos, ¿no? Si llegáramos a los estándares de la región que habla de un 7%, pero bien, bien ejecutados y bien invertidos, ¿qué tendría que cambiar? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Porque hace 25 años estaba la reforma educativa, está bien, se llegó a todos, pero no sé, quedó en el camino. Es una reforma que no reformó nada. Por eso, vamos a seguir en esta, porque se sigue con la temática aparentemente, y miramos ya el 2030 con la misma temática. Oscar y después el doctor. A ver. Como dijimos, acá son varios los problemas que afectan a la educación como para hacer como un gran culpable, ¿no? Pero igual se puede reducir mucho en una falta histórica de inversión. Imagínense que cuando era militante secundario de 2013, veníamos siempre diciendo que es necesario invertir aunque sea un 4% y hoy ni siquiera alcanzamos. Y eso fue hace 5 años. Entonces no podemos obviamente esperar un sistema educativo como el de un país desarrollado si tenemos esta inversión, ¿no? Entonces, como planteó Pedro, o sea, si es que llegamos a ese estándar de inversión, hay muchas cosas igual que faltan cambiar. Como dije, el tema de plantear realmente a la institución como un ente, como un lugar que forme realmente ciudadanos, porque PISA lo que hizo fue evaluar conocimientos de ciencias, conocimientos de literatura y de matemática que obviamente ayudan al desenvolvimiento. Pero hay más que conocer simplemente lengua, que ciencia, matemática, porque hay varios tipos de inteligencia, está deporte. Si nos decía Luis Fernando Ramírez el otro día, no mide filosofía. Por eso. No o sea, por ejemplo, ¿verdad? Por eso entonces, hay varios temas que hay que tratar, sobre todo la metodología que se da, que no es una metodología dinámica. Vos entras en clase y una enseñanza verticalista, el docente está con la pizarra, te dice, bueno, a veces ni está con la pizarra, se te da una fotocopia, te dice comprar una fotocopia y vas a leer y esto vas a memorizar para el examen y después te olvidas, o sea, no practicas. Está la metodología y sobre todo quiero hablar de algo importante, que hablamos mucho de la calidad educativa, pero también hay que hablar de la permanencia. Sí, o sea, cuántos entran y cuántos salen terminan? y por qué, y ahí también entra el tema de, como decíamos, la inversión en educación. Si a vos te cuesta pagar tu educación, ya sea del nivel superior, ya que estés ya en la universidad, o nivel medio, o lo que fuere, obviamente vas a salir. Y para evitar eso es que el Estado debe de invertir realmente, pero en serio, con acciones, porque como dije, hace 5 años se viene hablando desde el Estado de que hay un plan en 2015, 2018, 2018, 2030, son planes pero al final no se ejecutan. Vamos a llegar al 2030, va a ser 2050 para y así. para ir ¿verdad? terminando más, Sí. algo breve, el algo breve problema- que es importante, el tema de la reforma educativa. Podemos llegar al nivel de inversión, pero hay que reformar y transformar la educación paraguaya. Ahora, no hay que hacerlo como se plantea de recién hacerlo en el 2030. Yo tengo, y no quiero hacer un ejemplo personal, pero tengo una hermana que está en preescolar. Y lo que me están diciendo es que ella recién en el 2030 va a poder acceder a una educación con mínimos estándares. Entonces todo se resume a algo sencillo, una frase. A situaciones extremas, medidas extremas. En la situación que está la educación hay que aumentar drásticamente la inversión en educación. Sin duda. Doctor, antes de la pausa quería comentarnos. Estábamos hablando hace un momento de la importancia de la crítica y del pensamiento crítico. Si la educación no enseña desde el pensamiento crítico, no funciona. Ahora, nosotros hablamos simplemente y vivimos en una sociedad tremendamente nominalista donde creemos que las verdades son los nombres y que todo es cuestión de cambiar nombres. Entonces, vamos a hablar de reforma y después vamos a hablar de una reforma en la reforma y ahora se habla de transformación. Claro, Ahora se habla de se cambió la transformación. palabra, digamos. Se cambia la Entonces, se cambian los nombres nada más. Entonces, uno va a una universidad y dice Departamento de Investigación Científica y adentro hay cualquier cosa menos ciencia. Doctor, me quiero quedar en ese punto para no quedarnos sin tiempo. ¿Me permitís hacer una pausa y vamos a ahondar en ese Sí, detalle cómo no. acerca de qué es lo que en realidad se puede transformar por dentro, incluso manteniendo el mismo nombre, ¿verdad? Sí. Sin que eso termine siendo un problema. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder tener tiempo y desarrollar este punto. Pausa y volvemos. Doctor, queríamos profundizar el tema que hablábamos hace rato. Nos quedamos en el nombre y hacemos el cambio ahí, pero al interior a veces nada, ¿verdad? Y no,
los mismos resultados para las mismas cosas, ¿verdad? Aunque tengan distintos nombres. Un nominalismo hueco, es decir, identificamos la verdad con nombres. Creemos que cambiando nombres cambiamos la realidad. Entonces, viene un nuevo ministro, cambia el nombre, pero no cambió la realidad. Es decir, el problema del sistema educativo radica en que no tenemos un sistema educativo. Si partimos del concepto del sistema como un conjunto de elementos materiales o no que se interrelacionan conformando un todo ordenado, ese es el sistema. Y la relación del todo con las partes determina la sistematicidad. No hay sistema. ¿Cómo va a haber sistema donde hay una atomización tremenda de la educación? Donde en la universidad, por ejemplo, las universidades son ajenas unas a otras. Dentro de la universidad las facultades son como feudos separados con su señor feudal de turno. Y dentro de cada facultad los departamentos son como mónadas sin puertas ni ventanas que no se comunican. El problema de la falta de comunicación es terrible. Y cuando tenemos falta de comunicación, atomización y fragmentación en las universidades, es imposible el trabajo interdisciplinario y lo que propugna la educación actual, la educación por competencia, que es el currículum flexible. Para que haya currículum flexible, en primer lugar tiene que haber comunicación entre las instituciones educativas. Las instituciones educativas no pueden funcionar como guetos, como coto cerrado. Entonces, la interdisciplinariedad es imposible, el trabajo en equipo no funciona. Y actualmente, ¿qué pasa? Que los países del primer mundo ya hace mucho tiempo han aprendido que la educación significa implementar el trabajo en equipo entre docentes y estudiantes. Es decir, no esa fragmentación y esa atomización inclusive entre los estamentos estudiantiles, docentes, administrativos, etcétera, sino una integración y donde los profesores, yo les digo sinceramente, Toto, Pedro, disculpe, Mariana. Es tremendo, pero esta fragmentación que hay en todos los niveles, en la inicial, la media, la universidad, llega a veces al colmo, al extremo, que las facultades son ajenas entre sí, los departamentos también. Y los docentes en cada aula somos practicantes del autismo intelectual. Y para más, cada uno se cree una estrella en el firmamento de la sabiduría y todos estamos como encerrados en nuestro propio ostracismo. Y no avanzamos. De esa manera no se puede hacer ciencia. Es decir, cuando yo te mencionaba a Mario Bunge, él decía, en la universidad paraguaya lo que yo noto es el vicio del didactismo. ¿En qué consiste el didactismo? Pegado a este problema de la falta de cientificidad de la educación. El didactismo significa que la educación se ha transformado puramente en didáctica y la exigencia de que todos los profesores hagan cursos de didáctica, talleres de didáctica, etcétera, etcétera, y se han olvidado hace mucho de los contenidos. Los contenidos han quedado olvidados. Recuerdo que yo enseñé durante 5 años también en la Universidad de La Plata, en la Escuela de Altos Estudios Notariales de La Plata. Había una materia que se llamaba contenido en la educación. Los contenidos son fundamentales, no se puede perder de vista, decir, ¿qué vamos a enseñar? No es solamente las estrategias, técnicas, metodologías, etcétera, de la enseñanza, sino el contenido, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué está enseñando este profesor en ciencias naturales? ¿Qué está enseñando este profesor en ciencias sociales? Su contenido lo vamos a analizar, pero dentro de la comunidad educativa. Se habla tanto de la comunidad educativa, y disculpen que de repente parezca esto una mezcolanza, una mezcla de cosas, pero tal comunidad educativa no existe. La comunidad existe cuando hay espíritu de cuerpo. Es cuando estamos todos disociados y fragmentados.
comunidad educativa es otro componente del nominalismo. Y eso es un nombre. Eso es claro, doctor, cuando uno ingresa al sistema educativo en donde el jardín hoy o el maternal o como se llama y el preescolar es un mundo mágico. Uno va a la familia, que en teoría es la primaria, y cuando vas a terminar la primaria te dice, mira que allá arriba en la secundaria nadie te da bola, ¿verdad? Y cuando llegas ahí es otro sistema, y antes de terminar te dice, ahora en la facultad van a ver. Y es otro sistema, o sea, ninguno tiene una interrelación, ¿verdad, Mariana? ¿Sabes que cuando el profesor, bueno, él señalaba y decía justamente el que, a ver, recordarás que hablamos de la malla curricular y cosas así también aquí, y él le preguntaba, quiero trasladarle esta pregunta a Oscar, porque me parece que él nos puede dar un poco la precisa, y le preguntaba yo en la pausa, pero bueno, me gustaría hacerlo aquí un poco. Vos estás ahora a punto de ingresar a economía, digamos, estás probando, y yo te decía, en tu experiencia, Oscar, ¿te preparó tu colegio? O sea, ¿vos crees que lo que aprendiste en el colegio te es útil? Primero, para ingresar a la carrera que querés, y luego, para lo que bien decía el profesor, básicamente para la vida, para las expectativas laborales. Hoy que terminaste el colegio, ¿cómo vos ves eso? En realidad, de tu pregunta se pueden quitar dos puntos de vista. Primero, como decía, el tema de la calidad, y otra cosa muy distinta es acceso. Ahora, sobre calidad, y no quiero vos me haces una pregunta de mi situación particular, de mi colegio, pero en realidad no es... O sea, mi colegio no es una isla desierta, pertenece al mismo sistema educativo donde todos estamos. No es culpa de una institución, sino del sistema. Ahora. Pero todos somos producto del sistema, o sea, nuestra experiencia es lo que quiero hacer. Independientemente a que en tu colegio te hayan formado de X forma o Y, en el primer día de cursillo, el profesor del cursillo te dice, acá vos te vas a olvidar de todo lo que diste en el colegio. O sea, independientemente a lo que haya sido, y esto lo digo por experiencia, el primer día del cursillo me dijeron, te vas a olvidar... Aunque te hayan enseñado bien. Te vas a olvidar de todo lo que diste en el colegio porque no vas a dar esto. Ahora, como dije, no quiero hablar tanto de calidad, sino más bien de acceso, que son cosas distintas. Acceso y oferta a la educación superior. Oferta que no hay porque hay pocas universidades nacionales, pocas para la región oriental al menos, donde está la mayoría de la población, y el acceso. Una cosa es que hayan universidades, aunque sea una por cada departamento, y que no tengan que venir estudiantes de Pedro Juan, de Concepción, a venir otra Asunción y movilizarse, y otra cosa es garantizar el acceso. O sea, a mí, por ejemplo, entrar a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA me costó más de 2 millones. Más de 2 millones mínimo para ingresar. Ahora hay gente que gasta más inclusive. ¿Y quién gasta? Su papá o su padre. Claro, ahora, no tiene tiempo de trabajar tampoco. Sí, ahora, si sus padres no pueden pagar, se dan dos situaciones. O directamente tiene que trabajar para ingresar y para mantenerse, o tiene que directamente irse a una universidad privada. Claro, por eso es para que trabajar ahora, y pagar al mismo por tiempo. eso ahora se da ese fenómeno en la UNA de que, Exacto. al menos en mi facultad, de que cada año hay menos postulantes porque la mayoría se va a las privadas que tienen promociones o que tienen... O sea, mientras... el acceso da directamente al pago, ¿verdad? Uno puede trabajar o buscar al menos trabajar y pagar al mismo tiempo. Exactamente, o sea, vos tenés sí o sí que tener dinero para ingresar. No es un derecho universal como te venden, que tiene que ser garantizado, vos seas pobre, rico o clase media, o seas del interior, o sea de Asunción. Directamente, vos me dijiste una pregunta de calidad. Bueno, yo te pregunto ahora, ¿qué acceso es lo que estamos garantizando a la universidad al fin y al cabo? Claro, un chico que termina el colegio tiene que pagar 4 o 5 millones para tratar de aprobar en ese intento entre que él se autogestiona el recurso. Debería ser gratuita. Claro. Totalmente gratuita. Bueno, Oscar, gracias por acompañarnos, es muy amable, doctor. Muchas gracias, un placer, y Con sin gusto. duda hay mucho todavía de qué Con hablar, gusto. ¿verdad? Sí, por Imagínate supuesto. si en media hora Todo lo vamos que a- quedó en el tintero, hay muchísimo. Es imposible poder ni siquiera analizar la punta del iceberg, como quien diría. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Who is right, who can tell, and who gives a damn right now? Bueno, nos estamos retirando un poco, Mariana. Gracias. A Pedro, vos, gracias. Nos a vos. encontramos en la Sí. cena de fin de año. Nos encontramos. El grupo, por supuesto. Y como siempre, como es habitual, ustedes saben, a mis aliadas que están del otro Muy lado, a las bien. esposas de nuestros compañeros o a los maridos de nuestras compañeras, les quiero decir que pregúntenle a sus esposos acá, uno de los que están acá. Están No todos me apaguen, felices. no me apaguen. Están todos Pregúntenle felices. qué ocurrió. Take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults, leave them